Bueno, hoy estamos ya en la lección número 2. Estamos como desfasados en lo que son las lecciones con el curso anterior que van en la lección 3. Pero no se preocupen de eso, porque igual son 8 lecciones en este curso, ¿no? Si ustedes han visto el sílabo, la última sesión, vamos a ver 2 lecciones, ¿no? Vamos a darnos el tiempo para ver en ese momento estas 2 últimas lecciones interesantes, donde se van a completar entonces las 8 que corresponden. ¿Ya? Hoy vamos a ver también varias imágenes. Yo preparé para ustedes que vamos a comentar sobre la arqueología bíblica. Bien, pero antes quiero preguntar quién es el hermano o la hermana que figura con el nombre de Emily, ¿no? Porque los demás hermanos sé quiénes son, pero Emily, ¿quién es Emily? Si nos puede decir, por favor, Emily. ¿Quién es Emily? No, no, no nos dice quién es, pero está ahí, ¿no? Yo tengo registrado acá nombres, pero no hay un nombre aquí que sea Emily. A lo mejor es de algún hermano, ¿no? Porque hay ocasiones donde se usa el nombre o la cuenta de otro hermano en Zoom para conectarse, ¿no? Pero me interesa saber quién es Emily, ¿no? Si por favor nos puede decir eh, para tener claridad, ¿no? Y tener también el dato correcto registrado de quienes están presentes, ¿ya? Está, tenemos 13 estudiantes en este momento, incluyendo a Emily, que no sé quién es. Entonces, eh, damos gracias a Dios por ello. Y se incorpora hoy a la clase nuestro hermano Oscar. Oscar Marín, que es de la iglesia de Zapadón, donde está el pastor Héctor Valdebenito. ¿Ya? Ahí está el hermano Oscar. Bien, antes de compartir con ustedes la lección en esta ocasión, eh, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de la lección que vieron? Está todo clarito. Ahí alguien levantó la mano. ¿Quién fue? Bajar la mano, levantar la mano. Yo levanté la mano porque aquí el computador automáticamente cuando yo levanto pone al tiro la alerta de que yo levanté la mano, pero no es que la haya levantado, sino que como la moví, me detectó. Bueno, si no hay consultas, si no hay preguntas a la lección sobre la arqueología bíblica, vamos a pasar a ver unas diapositivas que preparé para ir conversando, comentando nuestra lección. Bien, entonces aquí voy a compartir la pantalla para que todos juntos vayamos compartiendo. Si tiene alguna pregunta, eh, por favor ahí tú la comentas, la dices y no quedes con la duda, ¿ya? Esa es la idea, que toda duda se pueda aclarar, resolver en nuestra clase. Bien, arqueología bíblica. Eh, ¿Qué les parece ese nombre? Arqueología bíblica. ¿Les llama la atención? De hecho, sí, es extraño que se haga una separación solo por tema bíblico, cuando la arqueología, bueno, primero es independiente de cuál es el destino del hallazgo, y lo otro que la arqueología no es bíblica, sino que de temas asociados a la Biblia. ¿Cierto? Claro. Porque la idea de arqueología bíblica es como abocarse a
a descubrir lo que la Biblia o excavar lo que la Biblia es o dice, ¿no? Pero vamos a ver que se asocia principalmente al área donde se investiga eh, lo que es la geografía, donde se desarrolla la historia bíblica, ¿no? Porque la arqueología trabaja en lugares, en zonas específicas para desde ahí extraer conocimiento y hacer interpretación de hechos que ocurrieron a través de instrumentos que descubren, como la paleontología, que trabaja más con los fósiles, ¿no? En este caso son artefactos, como vamos a ver, eh, imágenes, ¿no? Figuras que salen a la luz y que dan una interpretación a ese lugar donde son descubiertos y que tienen relación en este caso con la Biblia, ¿ya? Pero vamos a ver algunas cosas importantes antes de ver algunas imágenes. La palabra arqueología. Arqueología es una palabra griega que está compuesta de dos términos. Una es arcaios, que significa antiguos, y la otra es logos, que es un tratado o un estudio. De ahí que venga a significar o a definirse como la enseñanza de las cosas antiguas. Y esta palabra, arqueología, es una palabra que también se relacionaba mucho con la historia. Y aquí yo cito a este personaje importante dentro de la historia como es Flavio Josefo, uno de los historiadores importantes del siglo primero después de Cristo, cuando él escribe la historia de los judíos, la historia de Israel, ocupa el término arqueología heidaqué, es decir, la arqueología de los judíos. Entonces usa el término de arqueología para referirse al estudio de cosas antiguas. Pero a medida que iba pasando el tiempo, esta palabra fue también desarrollándose y evolucionando para aplicarla ya de forma más definitiva al campo de todo aquello que tiene que ver con el descubrimiento de cosas, ¿no? Que arrojan conocimiento, información sobre algún dato histórico, algún personaje importante. Por ello, hoy día, arqueología tiene que ver con la ciencia sobre el pasado, ¿no? Es una ciencia, ya no es un concepto de definición que nos lleva a decir algo antiguo, no, es una ciencia porque tiene cierto método, tiene una metodología para aplicarse y llevarse a cabo, ¿no? Y de ahí se extrae el conocimiento para que a través de esos restos materiales, ¿no? Que están en la tierra, que están debajo del mar, en la montaña, etcétera, etcétera, se dé a conocer una información que nos conecta con esa historia, con ese personaje de la antigüedad. En este caso, aplicándolo a la Biblia. Bien, y es así entonces que la arqueología bíblica nosotros la aplicamos en el sentido de referirla a las tierras bíblicas, ¿no? Los lugares o países donde se relaciona con la Biblia. Y aquí tienen este mapa, eh, en el fondo es como el Imperio Romano, ¿no? Toda esta sección donde aquí abajito está Judea, ¿no? Pero no es que solamente allí ocurran los eventos bíblicos que nosotros conocemos, no, se expande por todos estos lugares donde están marcaditos, ¿no? Donde hubieron viajes, personajes y donde llegaron después del siglo primero algunos documentos, llegaron informaciones, etcétera, etcétera, para que en esos lugares ya se asiente algo relacionado con tanto la historia, con personajes, con materiales, ¿no? Con documentos, con artefactos que tienen que ver con la Biblia, ¿ya? Entonces, la arqueología bíblica es porque está relacionada específicamente con el lugar geográfico donde han acontecido los eventos que están relacionados con la Biblia, ¿ya? Y tiene la misión de extraer esos conocimientos a través de aquello que se descubre para cotejarlo a la luz de lo que la Biblia
dice, ¿no? Y a la vez, como ustedes leyeron en la lección, esos descubrimientos dan más claridad para entender mejor lo que la Biblia nos quiere decir, para comprender mejor algunos términos que aparecen en la Biblia, algunos conceptos, para entender también significados de objetos, ¿no? Ustedes vieron en la lección, por ejemplo, los terafín que se llevó, ¿se acuerdan quién? Aparece en la lección, que escondió esos terafines, esas figuras en su carpa. ¿Se Sí, acuerdan quién fue? exacto, no, perdón, La esposa de, si no me equivoco, era Séfora, la esposa de Moisés. la esposa de Moisés. Escondió terafines, no porque ella era idólatra, ¿se acuerdan? Sino porque los terafines eran como Mm, el, el documento oficial que aquel que lo portaba lo hacía dueño oficial de un terreno o de alguna posesión, ¿no? Era como la escritura de que tú eres dueño de aquello. Entonces, quienes poseían los terafines significaba que eran dueños de una propiedad. Y Séfora se llevó estas figuras no porque era o tenía una o traía, ¿no? Una costumbre del lugar de donde venía, no. Era para resguardar su integridad y su futuro, ¿ya? Entonces, todos esos datos nos da el descubrimiento que hace la arqueología, porque nos ayuda a entender, nos ilumina sobre lo que el texto bíblico nos dice y nos aclara en algunas otras cosas algunos significados respecto a, en este caso, a objetos, a palabras, ¿no? Porque hay muchas palabras, sobre todo en el Antiguo Testamento, que no tienen una traducción precisa, sino que cercana, pero no es la única, ¿no? Por ejemplo, cuando se construyó el tabernáculo, la Biblia Reina Valera dice que se pusieron carpas y eh, pieles como de estos animales que hoy conocemos nosotros como topos. Es algo extraño, ¿no? La NBI te va a decir que no eran pieles de topos, sino que eran pieles de em, delfines, porque en el Mar Rojo, en ese sector, abundaban muchos delfines. Entonces, hay diferencias y la arqueología nos ayuda a entender y ser más preciso o más cercano a la intención original de algunos términos que hay en la Biblia. Bueno, miren, otra cosa importante, que el principio o el propósito, mejor dicho, principal de la arqueología tiene que ver con la iluminación, como decíamos, el ayudarnos a entender, comprender mejor, ¿no? El hecho histórico que estamos leyendo, el personaje que se menciona, el objeto que está allí, el significado de tales cosas, ¿no? Y por ello, la arqueología nos ayuda también a que nuestro conocimiento esté de acuerdo al contexto donde van ocurriendo o ocurrieron los hechos que estaban en torno, en este caso, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento o al cristianismo en el primer siglo, ¿no? Y la arqueología nos ayuda, nos ilumina en todo eso. Entonces, no es el propósito de decir que la Biblia tenía razón, sino más bien es el propósito de iluminarnos a entender mejor lo que el texto bíblico nos quiere decir o nos quiere transmitir. Y la Biblia va surgiendo en un entorno arqueológico importante. Recuerden que la Biblia se construyó en un periodo de más de 1600 años, en distintos lugares, como lo vimos en la introducción, ¿no? Con distintos materiales, distintos personajes. Entonces, tiene mucho que decir, hay mucha riqueza arqueológica
en todo lo que fue la formación del texto bíblico. Bien. Y también hay que entender que la arqueología no solamente tiene que ver con una excavación, con aquello que está debajo de la tierra, extraer lo que está allí para entender y comprender un poquito más de lo que aconteció en ese lugar, en ese episodio, a través de ese hallazgo. Se habla también de la arqueología que se denomina a cielo abierto, que es la arqueología que trabaja con aquellas cosas que están eh, sin escarbar, ¿no? Para descubrir, sino que están a la luz de la tierra, y que allí también, ¿no? Hay mucha información importante que nos comunica ese descubrimiento, ese hallazgo, ¿no? Por ejemplo, aquí está esta imagen, que es un tel, muy, muy típico en las tierras del antiguo Israel, ya, un tel. Aquí el tel siempre estaba sobre una montaña, ¿no? Y era como una pequeña comunidad que estaba allí. Entonces, estas ciudades están sobre esos montículos a la luz muchas veces, ¿no? De aquellos que están buscando lugares o aquellos eh, arqueólogos que también usan hoy, ¿no? Hoy día se usa bastante lo que es el rastreo aéreo, cosa que no había años atrás. Drones se usan mucho ahora en la arqueología para tener una visión de arriba de cosas que uno no ve, ¿no? Tiene un enfoque más amplio para saber el radio donde está, y también con ciertos aparatos que profundizan, ¿no? Con ondas magnéticas en la profundidad de la Tierra desde arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el Tel, ¿no? Es un ejemplo en esta antigua ciudad cananea, situada a 8 kilómetros de Israel, en el desierto de Negev, como lo que llamamos anteriormente una arqueología a cielo abierto, ¿ya? Eh, entonces eso es importante tenerlo presente también. Luz levantó la mano, vio la mano levantada de Luz. Sí, sí, pastor, disculpe, es que recién vi en el celular que hermana Pierina, no sé si estará en sala, decía que estaba en espera porque perdió la comunicación. Eh, no la veo aquí a la hermana. Sí, decía en el chat del grupo que perdió la conexión y la habían dejado en sala de espera, si la podían incorporar de nuevo. Irina volvió a clase, pero Pero eso fue de la clase anterior. Quedó el mensaje Ah, ya, ok, por la hora disculpe, de es la que clase recién anterior, vi la sí. cuestión ahí. Disculpe. Sí, sí, la hermana Perina era de la clase anterior, no, no está en esta clase, Ya, ¿no? ok, Es de filosofía de la educación cristiana, está tomando solamente ese curso. ok, pastor, disculpe. No, no hay problema, está bien. Avancemos. ¿Qué objetos aparecen comúnmente en la arqueología? Aquí estamos haciendo como una introducción general a la arqueología, pero situándonos específicamente en el tema bíblico, ¿no? Bueno, los hallazgos generales que aparecen en la arqueología tienen que ver con la alfarería, donde hay cántaros, vasos, eh, cráteres, cuencos, platos, copas, estos objetos, ¿no? Importantes, que eran creados por la mano de las personas en aquel entonces, pero con materiales específicos, ¿ya? Está también allí el objeto de piedra, de metal, ¿no? Que también abundan mucho, como las imágenes que ustedes ven ahí. Hay monedas también allí, figurillas con formas humanas o de animales, ¿no? Objetos escritos. ¿Se acuerdan de las ostracas que mencionábamos en la clase anterior? Que hay también varios de esos objetos donde se escribían cientos episodios importantes que estaban ocurriendo, monedas, que hay muchas monedas también descubiertas del tiempo bíblico, muchas monedas del tiempo del Nuevo Testamento, que se han descubierto
con imágenes de los emperadores, pero también monedas del periodo intertestamentario, ¿no? Entonces, estos son como los objetos comunes que aparecen en las excavaciones que hacen los arqueólogos, refiriéndose específicamente a la arqueología bíblica, ¿ya? Se habla de ciudades también, ¿no? De lugares importantes que se mencionan en la Biblia, y que también están ahí, como el Tel que veíamos anteriormente, como ciudades, la ciudad de Jericó y otras más. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a ver los principales descubrimientos arqueológicos relacionados con la Biblia. Antes de entrar a esto, ¿ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Muy bien. Vamos entonces. La piedra Rosetta, descubierta en el año 1799. ¿Por qué es importante este descubrimiento arqueológico y que también tiene relación con la Biblia? Porque este descubrimiento de esta piedra Rosetta, ¿no? Llevó a los arqueólogos a tener más claridad a lo que es la traducción de cierta idioma o jeroglíficos o formas de escribir que no sabían cómo traducirlas. Y en este descubrimiento, eh, lo importante que hay es que aquí se, como ustedes ven allí, a ver, voy a cambiar el lapicito para acá, aquí, ¿no? Hay escrituras distintas, tres tipos de escrituras en esta roseta. Está la escritura eh, jeroglíficos egipcios, ¿ya? La de Mótica, que también es una última escritura egipcia, y también el griego antiguo. Entonces, esto le dio la clave a los arqueólogos para descifrar los jeroglíficos egipcios y la literatura demótica egipcia. ¿Por qué? Porque en estas tres formas de escribir decían la misma cosa. Entonces, eso le dio la pauta para saber entender los jeroglíficos egipcios y la literatura de aquellos tiempos, y que también tenían relación con ciertos escritos que tenían relación con lo que la Biblia decía de Egipto, ¿no? Entonces, este descubrimiento es clave para la lingüística, para entender los documentos antiguos, ¿ya? Como también es clave este otro descubrimiento que tiene que ver con, vamos a borrar esto primero porque si no borro esto queda en la otra sección, ¿ya? Es otra piedra que también es importante, es esta. Se llama la, la inscripción de Beistum, descubierta el año 1833. ¿Y por qué es importante? Porque también tiene tres tipos de escritura. Tiene estas inscripciones en tres lenguas diferentes, ¿no? La cuneiforme, la persa antigua, la elamita y la babilónica, ¿no? Y están en cuneiforme, que son formas como figuras, ¿no? Que dan la pauta a los lingüistas, arqueólogos para descifrar lo que quiere decir ahí. Entonces son dos descubrimientos importantes que nos ayudan a entender los documentos, ¿no? Su escritura, su contenido, su traducción apropiada. Y para la Biblia también eso es importante porque está el babilónico y la Biblia se escribió en hebreo,
una lengua antigua, y aramea, que el arameo es más antiguo que el hebreo, ¿no? Entonces, son descubrimientos importantes que nos ayudan, han ayudado a comprender el registro eh, a través de los distintos hallazgos de manuscritos, como vimos anteriormente, en pergamino, en papiro, en tablillas de arcilla o en piedra, y entender lo que dice allí. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente. ¿Ok? Aquí tenemos esta otra piedra, que es la llamada Estela de Moab, descubierta en el año 1868, la Estela de Moab. ¿Y por qué es importante? Porque data del año 840 antes de Cristo y relata esta piedra, mira, en esa escritura antigua, ¿no? Como veíamos anteriormente, relata el triunfo del rey Mesá contra Ahab y Jorán. Y si tú vas a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4, ahí aparece el rey Mesá. Entonces, es un hallazgo que ilumina para entender que el texto bíblico, cuando hace referencia a este rey, es porque, claro, aparte de decir que lo que está describiendo es cierto, es histórico y respaldado por este descubrimiento, nos da claridad de que realmente era un personaje importante, un rey importante, y que su nombre quedó también aquí inmortalizado en esta piedra, en esta roca, la estela de Moab. ¿Ya? Y también ayuda a los estudios de escritura antigua, como veíamos con los dos descubrimientos anteriores, específicamente en este caso con el hebreo bíblico. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Sí, está bien, Siga- así. sigamos entonces. Tenemos este otro descubrimiento también importante, el código de Hammurabi, que se cita mucho cuando tú lees introducciones al Antiguo Testamento, va a aparecer el código de Hammurabi. ¿Por qué? En el descubrimiento del año 1901, ¿por qué? Porque este código de Hammurabi, era un rey de Babilonia, que vivió 400 años antes de Moisés. ¿Qué encontramos en este código de Hammurabi? La ley del talión. Y en la Biblia aparece la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente. Exacto. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso se le llama la ley del talión, ¿no? Eh, y en el código de Hammurabi aparecían gran similitud entre las leyes de Moisés, mosaicas, como por ejemplo la ley de talión, y otras leyes más que leemos en el Deuteronomio, y que estaban también, ¿no?, en esta estela. Y nos ayuda a entender, nos ilumina para ubicar las leyes de Moisés en un contexto más amplio, ¿no? Eh, para entender por qué esas leyes que parecían a veces quizás muy propias del pueblo hebreo y quizás un poquito irrisorias, tenían que ver justamente con la cultura de ese entonces, donde se aplicaban ciertas leyes que eran muy propias de ese tiempo, ¿no? Y otras que van a ser más particular en este caso de lo que es la revelación de Dios al pueblo hebreo, pero eso se ve en teología del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero este descubrimiento es importante porque sitúa entonces las leyes mosaicas, ¿no?, en el contexto donde se desarrollan, y cómo también hay cercanía con otras culturas de ese entonces que tenían leyes muy semejantes a las como encontramos en Deuteronomio. Tenemos este otro hallazgo, el cilindro de Ciro, descubierto en el año 1879.
Y este hallazgo también es importante. ¿Por qué? Fíjate que en el año 538 antes de Cristo, el rey Ciro ordena la reconstrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Y eso está en este cilindro, que uno ve lo que hay ahí, ve como una lana, no nada más que eso, pero es una escritura que va relatando no solamente la reconstrucción del templo de Jerusalén, sino que otras situaciones más de los judíos que en ese entonces habían estado exiliados, ¿no? Y tú lo puedes comparar con Esdras capítulo 6 o el capítulo 1, ¿no? Cómo aparece allí Ciro, ¿no? Y la orden de la reconstrucción del templo. Entonces, son descubrimientos que también nos hacen ver cómo el texto bíblico, que es lo que uno va leyendo, no es una invención humana, no es mito, no es una leyenda, sino que tiene una comprobación propia en la misma historia que la arqueología va dando una demostración clara de que es así, ¿no? Y nos ilumina para entender que esos hechos realmente han ocurrido como la Biblia también nos dice. Pero también tenemos esto otro, ¿no? Que en este caso son los descubrimientos de Nuzi y Mari en Mesopotamia. Son tablillas, más de 20.000 tablillas que datan del siglo, mira, 15 antes de Cristo, muchos años antes de Cristo. ¿Y cuál es la importancia de este hallazgo arqueológico? Es que arroja luz sobre el contexto histórico y cultural de los patriarcas. Por ejemplo, la relación entre Abraham y su esclava Agar. ¿Por qué eso? La adopción de un esclavo como heredero, ¿no? Que son costumbres que también eran muy propias de la cultura de ese entonces, de la sociedad de ese entonces, y que no solamente eran propias del pueblo hebreo, sino que también se ve en este caso, en estas tablillas, y que estaban más allá del mismo lugar de la antigua Palestina, ¿no? Del pueblo de Israel que nosotros conocemos. Estaban allá en Mesopotamia, en la fértil Media Luna, ¿no? Por allá por Irak, ¿no? Que cubría esas partes también y otras más. eh, muy muy importante para la arqueología. Pero también tenemos, esto es interesante, esta estela de Tel Dan, que fue descubierta, mira, en el año 1993 y 1994. ¿Y cuál es la importancia de este descubrimiento? Es esto, que aquí se menciona la casa de David, y es el primer hallazgo donde se menciona al rey, en este caso a David, la primera vez que el nombre de David ha sido encontrado fuera de la Biblia. Está aquí, en la estela de Tel Dan, ¿no? Eh, es interesante porque este descubrimiento también es genuino, ¿no? Es relativo a la dinastía de David y al reino arameo de Damasco. ¿Y por qué digo que es importante en cuanto a su genuinidad? Porque hay algunos investigadores que aquellos descubrimientos bíblicos, ¿no? que muestran ciudades, personajes, situaciones que aparecen en la Biblia, no le dan la importancia o lo quieren desacreditar diciendo que no son genuinos, porque para algunos arqueólogos, ¿no? que buscan querer destruir
contradecir lo que el texto dice, juegan así, ¿no? Como los políticos, porque la arqueología también tiene su tendencia teológica y tiene su tendencia política, ¿no? Que en algún momento, no creo que sea el tiempo ahora, pero es interesante tenerlo muy presente, ¿no? Que algunos hallazgos arqueológicos se interpretan conforme a la tendencia teológica que uno tenga. Eh, no le dan una interpretación objetiva, sino que buscan acomodarlo, ese hallazgo, a esa tendencia arqueológica. Y otras, más bien, son invenciones que no tienen una comprobación real, fidedigna, científica de un hallazgo para datarlo en cierta fecha cercana a la Biblia o dentro de la historia bíblica y para decir que, así como la Biblia dice, así es porque este descubrimiento nos dice que así es. Como por ejemplo, en el año 1976, me parece, si es que mal no recuerdo, eh, se dio a conocer un hallazgo ahí en el lugar donde sacrificaron a Jesús, el Monte Calavera, un hallazgo, según estos, entre comillas, arqueólogos, donde descubrieron que bajo la montaña había como una cueva y en esa cueva encontraron ciertos rasgos muy semejantes al Arca del Pacto. Y sobre esa Arca del Pacto encontraron como manchas, decían ellos, y empezaron a investigar, y descubrieron que esas manchas era sangre. Mira a lo que llegaron. ¿Pero cómo? Y databan a aquel hallazgo en el siglo primero. Y debajo del monte Calavera donde crucificaron a Jesús. Y un artefacto parecido al arca del pacto sobre el propiciatorio, con una mancha que ellos llegaran a decir que era sangre. Y se preguntaban, ¿pero cómo es eso? ¿A qué se refiere? Y fueron hilando, hilando, diciendo como conclusión que, claro, era la sangre que había sido derramada por Cristo cuando había sido crucificado allí y que corrió sobre la cruz y bajó por unos orificios, ¿no es cierto?, unas pequeñas fisuras hasta llegar a donde estaba el arca del pacto. Y no, el mundo científico no le dio credibilidad a aquello porque no tenían los datos precisos, no tenían el lugar preciso y tampoco tenían el artefacto que habían descubierto según ellos y con esa mancha y que llegaron a decir que era la sangre de Cristo. Mucho de eso circula por internet y hay que tener cuidado, ¿no? Y videos que eh, hacen muy profesionalmente para darle cierta credibilidad cuando no lo es así, ¿no? Así que hay que ser muy crítico y, y muy atento a los descubrimientos arqueológicos y lo que dice, ¿ya? De igual manera, este descubrimiento que se hizo, entre comillas, de esas osamentas que se encontraron en Jerusalén, esas cajitas, ¿te acuerdas? Que llevó a hacer un documental que se llamó La tumba vacía, ¿te acuerdas? Donde James Cameron, el director, juntó equipos arqueólogos, historiadores, cientistas, qué sé yo, para decir que esas osamentas que encontraron allí eran las de Jesús y María. Eran los huesos de Jesús y María. Pero ahí está. Forma parte de la historia de la arqueología. Bueno, tenemos este otro hallazgo, que son las tablillas de Al-Yahudu, que son también, mira, 200 tablillas de arcilla del siglo XVI y V antes de Cristo. ¿Y qué es lo que eh, dicen en parte estas tablillas eh, sobre esto que aparece acá, ¿no?
relatan un poquito la situación financiera, física de los exiliados en Judá, allá en Babilonia, ¿no? Es decir, dan credibilidad al hecho histórico del exilio hebreo. Y eso es importante, porque muchos también no creen que lo que dice Isaías, Jeremías, lo que dice Daniel y todos estos libros que hablan del exilio hebreo que fue así. No, pero estos hallazgos apoyados en la arqueología seria dicen a través de estos mismas fuentes extra bíblicas, ¿no? Como estas tablillas, que realmente fue así, ¿ya? O sea, importante tenerlo como argumentos también para dar veracidad a la historia que se va tejiendo en el texto bíblico. Y tenemos este otro, yendo un poquito al Nuevo Testamento ahora, a Hechos capítulo 17, 23, cuando dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrita la inscripción al Dios no conocido. ¿Ya? Y este hallazgo, Sideos Sidea, eh, es una palabra en latín que dice en parte ya sea para un dios o una diosa sagrada, es decir, para, como dice Hechos también, al Dios no conocido. Es como el altar para ese dios o esa diosa que no tiene nombre. Y este hallazgo es importante, descubierto en el año 1820, en una de las 7 colinas de Roma, ¿no? Y que está ahí como para tenerlo en el contexto bíblico cuando a ti te toque enseñar en hechos sobre al Dios no conocido. Bueno, hay un hallazgo arqueológico que habla acerca de eso, ¿no? Y que justamente los hallazgos arqueológicos ayudan para la enseñanza, el estudio bíblico, la predicación, para darle más peso también, para tenerlo como argumento en cuanto a lo que estás diciendo. Es así y está respaldado también por la historia, por arqueología y te da luz, ¿no? Para entender mejor el contexto del texto. Pero también tenemos esto, en Hechos 21, ¿no? Donde los judíos allí se horrorizaban y gritaban, israelitas, ayúdennos. ¿Por qué? Porque este hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo la ley, a este lugar no le está permitido entrar, ¿no? Había una prohibición para que los gentiles, los no judíos, entraran al templo. Y este hallazgo, descubierto en el 1871 y 1936, son 2 piezas que justamente mencionan esta advertencia contra los gentiles, prohibiendo la entrada a zonas reservadas del templo, el templo hebreo. Y eso está inscrito en estas 2 piedras encontradas, ¿no? Que están en el Museo de Jerusalén y en Estambul, ¿no? Y que tiene relación justamente con lo que nos dice Hechos capítulo 21. Entonces, ilumina también el texto, el pasaje para entender eh, el por qué eh, se, se tenía esta prohibición hacia los no judíos, ¿no? La negación argentina a entrar al templo y que era eh, un tema que venía desde cuando el segundo templo fue construido, ¿no? Hay mucha historia respecto a lo que aconteció con el pueblo hebreo, perdón, con las costumbres, ¿no? Con la liturgia que fue cambiando del pueblo hebreo desde el exilio en adelante. ¿Cómo estamos hasta ahí? Pastor, una consulta. Sí. Bueno, no sé si la pregunta es correcta o no, pero
todos estos arqueólogos que fueron haciendo estos descubrimientos, ¿eran cristianos? Bueno, la arqueología bíblica se sitúa como decíamos, en las tierras donde acontecieron los hechos bíblicos. Muchos de ellos no son cristianos, ¿no? Otros sí son cristianos. Yo les temo más a los que son cristianos, porque los cristianos van justamente con la idea de querer buscar algo para sustentar lo que la Biblia dice, ¿no? Van con una idea más, una idea más preconcebida, ¿entiendes? En cambio, los que no son cristianos son más objetivos, Mm. pero también dentro de los no cristianos hay ateos que buscan también desacreditar lo que el texto bíblico dice. Entonces, es importante hacer la evaluación, ¿no? La comparación de uno y otro respecto al mismo hallazgo, al mismo descubrimiento. Sí, porque lo pueden, como dice usted, lo pueden utilizar como para darle el significado que ellos quieran, si no creen en lo que dice la palabra del Señor. Entonces ahí pueden Claro, entrar a confundir también a la gente. exacto. Como el ejemplo que les daba anteriormente de las osamentas encontradas en Jerusalén, ¿no? Donde en esas cajitas, en una parte decía María, y en otra cajita cercana a esa decía Joshua. Entonces, los arqueólogos tomaron eso y dijeron, aquí está María y aquí está Jesús. Son los huesos de Jesús y las osamentas de María. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a la muerte de Jesús? Nos dice que Él resucitó, por lo tanto, y ascendió. Por lo tanto, aquí en la tierra no hay huesos, osamentas de Jesús. Sí pueden haber de María, pero no de Jesús. Entonces ahí la arqueología le está dando una intención a ese hallazgo de justamente ir en contra de lo que el texto bíblico enseña, ¿no? Y que también está en consonancia con otros hallazgos en cuanto a libros, a escritos del siglo primero, siglo segundo, no de personajes cristianos o apóstoles, sino que de historiadores, como Flavio Josefo, por ejemplo, que yo mencioné anteriormente, y otros más, ¿no? Que dan credibilidad al hecho de que Jesús resucitó. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, estos hallazgos arqueológicos que contradicen el texto bíblico, como las osamentas de Jesús y que fueron difundidos por el cine, por Netflix, y que lo vio millones de personas, a mucha gente lo impactó de tal manera que llegaron a dudar y a no creer que Jesús resucitó. O sea, ellos lograron, creo, el propósito que tenían, ¿no? Desencantar a muchos cristianos para decir que la resurrección de Cristo es un mito. Pastor, y eso quiere decir que sí o sí, o sea, el que cree, el ateo, todo, sí o sí, igual buscan las respuestas en la palabra de Dios, ya sea para contradecir o como para afirmar cuando han encontrado algo los arqueólogos. Bueno, cuando está relacionado con el texto bíblico, obligadamente tienen que, y analizan y investigan el texto bíblico. Pero cuando hay hallazgos que no tienen que ver con la Biblia, sino que con otros escritos antiguos como los escritos egipcios, ¿no? O los caldeos o los babilonios o los romanos, etcétera, etcétera, obviamente van a indagar principalmente en esos escritos, pero siempre la Biblia va a estar ahí, como una piedra de tope, ¿no? Porque como decimos, la Biblia relata 1600 años, en el tiempo que se terminó de escribir, con historias que tienen que ver no solamente con el pueblo hebreo, sino que con la historia que iba aconteciendo a su alrededor, previo a la formación del pueblo hebreo y posterior a la formación del pueblo hebreo. Entonces, siempre la arqueología va a hacer referencia al texto bíblico, quieran o no quieran. Siempre va a estar ahí, como una piedra de tope. Oye, eso es interesante. Gracias, pastor. Miren, y está este otro descubrimiento que también es bonito, es la piedra de Magdala, eh, descubierta en el año 2009.
Estos son hallazgos más recientes, ¿no? Como los que hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa? Que en este hallazgo encuentran esta piedra, ¿no? Que tiene ahí, si ustedes ven aquí abajito, la menorá o el candelabro que tenían los judíos. ¿Y qué pasa con esto? Que esta piedra data de antes de la destrucción del segundo templo judío. El templo se destruyó en el año 70 después de Cristo, ¿no? Y este data antes de la destrucción del templo y ahí está el candelabro hebreo, el menorá en hebreo, ¿no? Importante, eh, porque está representando justamente el segundo templo y da, ¿no? Da luz justamente de estos objetos importantes que la Biblia también menciona en el Antiguo Testamento, la confección del tabernáculo y del templo, como está presente el candelabro o la menorá. Y en el periodo del Nuevo Testamento también en el templo, el segundo templo, que fue Jesús, presentaron a Jesús, estuvo allí Jesús, ¿no? Los apóstoles, y cómo ese templo también fue destruido en el año 70. Eh, Hoy día hay un sector de los judíos llamados los mesiánicos, ¿cierto? Pero también hay un sector dentro del cristianismo que son los dispensacionalistas. Tanto los mesiánicos, ¿no? Porque hay un grupo judío que se hizo cristiano, como los dispensacionalistas, son personas que creen en la reconstrucción de un tercer templo allá en Jerusalén. Más aún, está tan motivado este grupo de personas que hacen videos, sacan fotos diciendo que ya hay la confección del atuendo del sumo sacerdote, que ya tienen como el corral donde van a estar los animalitos para ser sacrificados, que ya están trabajando sobre el altar que se va a tener cuando Cristo vuelva a la tierra. Entonces, para ellos, eh, la arqueología, ¿no? Y estos descubrimientos lo enfocan eh, principalmente hacia ese momento cuando se va a reconstruir el tercer templo allá en Jerusalén. Y hay arqueólogos que trabajan en esa línea, ¿no? Pero nosotros, yo personalmente como reformado calvinista, y enseño, ¿no? Y conforme a las escrituras y a nuestra teología, que el tercer templo es Cristo. No hay un tercer templo que se vaya a reconstruir, sino que Cristo viene a ser ese templo perfecto de Dios con nosotros, que estará siempre con nosotros. Ya, pero no nos vamos a tener en teología, en doctrina, sino que yo le menciono esto en razón de estos hallazgos, ¿no? Que son utilizados justamente para una intención más teológica, doctrinal, que llegara a tener un conocimiento y una interpretación objetiva de los objetos que se han descubierto. Bien. Bueno, los hititas. A mí, cuando estudié en el seminario, me atraía mucho este misterio de los hititas. ¿Quién eran los hititas? Porque hubo un tiempo donde se decía que no existieron los hititas. Entonces yo, en el seminario, había varios tomos de estos libros, los hititas con imágenes, qué sé yo. Me gustaba leer un poquito acerca de eso. Bueno, sucedió que la excavación del año 1906 arrojó justamente este reino de la antigüedad de los hititas, ¿no? La capital, Atusa, así se llamaba, Atusa, como está en esta foto, ¿no es cierto? Esta entrada a Atusa. Y lo importante es que este hallazgo
de los hititas, y también hay varios escritos sobre ellos, está relacionado justamente con lo que la Biblia refiere a esta cultura en varios pasajes, como en Josué 3, Génesis 15, Números 13, en Reyes 7, que hace mención a los hititas, ¿no? Y esto era muy descalificado en los años anteriores a, al año, perdón, a los años 70, 60, 50, donde decían y objetaban cómo la Biblia menciona a una civilización que no existe y que no existió, ¿no? Porque no hay pruebas de ello, ¿no? Hasta que, bueno, en la arqueología ha mostrado de que realmente existió esta cultura hitita y encontraron esta antigua, ¿no? Ciudad, eh, este lugar donde era propio de la cultura hitita. Interesante, porque estos hallazgos vienen a darle cierta fortaleza a aquellos hermanos que dudan también de lo que el texto bíblico dice. Por ejemplo, el tema del diluvio, ¿no? Fue local, fue universal. Hay evidencia científica, hay evidencia arqueológica de un diluvio universal. ¿Qué dice la geología? ¿Qué dice la historia, la ciencia, etcétera, etcétera, sobre ese tema? Uno se va a encontrar con muchas sorpresas sobre eso, ¿no? Y cómo la arqueología también encuentra y se sorprende de sus hallazgos, que hacen mención de lugares en las montañas que muestran fósiles de, de conchas marinas, eh, de árboles que están dado vuelta, la raíz arriba, la hoja hacia abajo. ¿Qué pasó? ¿No? Y muchos no quieren llegar a decir que realmente eso se debió a una situación que convulsionó toda la Tierra con fuertes corrientes de agua, como fue el diluvio. ¿Qué decir de los dinosaurios? ¿No? Eh, Porque también en la arqueología los métodos que utilizan para datar las fechas hoy día han avanzado bastante con la tecnología, son más precisos, son más seguros que antaño. Y eso da también cierta tranquilidad en que aún todos los hallazgos que se han hecho de los grandes animales y de los mismos hombres no contradice el texto bíblico, sino más bien encajan a lo que el texto bíblico dice sobre la creación y de los grandes animales y del hombre. Ya. Y esta inscripción que aparece acá, que pusieron los mismos hebreos en el túnel de Siloé, el túnel de Ezequías, el rey Ezequías, que está descrito aquí en Segunda de Reyes 20:20, ¿no? Que dice los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el acueducto y trajo agua a la ciudad. Bueno, esta placa que se descubrió menciona justamente la construcción de este túnel llamado el túnel de Ezequías o el túnel de Siloé, y que se encuentra en Jerusalén, donde llevaba el agua de Gihón a la piscina de Siloé. Fue descubierto en el año 1880 y data del año 701 antes de Cristo. Y allí, en este túnel, hace mención de la construcción, ¿no? De ese lugar y de los que trabajaron también en este túnel. Y en esa placa se indica aquello. Interesante. Y también tenemos, ya estamos terminando, los anales de Sennacherib del año 1840 al 45 que fueron descubiertos, donde aquí también está el rey Ezequías y
aquí están incluidos los eventos del capítulo 33, 36 de Isaías, Segunda de Reyes 18, Segunda de Crónicas 32, ¿no? Em, es interesante, este hallazgo, son tres tipos de este hallazgo que hay, donde se hace mención allí a los hechos que la Biblia registra. Herodoto, que era un historiador, el primer historiador griego del 405 a.C., hace mención acerca de esto y dice que la invasión terminó en Pelusio, en el límite del delta del Nilo, ¿no? Y esa invasión hace mención en este hallazgo que les menciono, ¿no? En los anales que encontramos aquí en eh, los anales de Sennacherib, ¿ya? Y por último, estos bonitos bajorrelieves de Laquis. Me fui para allá. Me vine para acá. Uy, se fue. Ahí llegó. Los bajos relieves de Laquis son un conjunto de relieves de palacios asirios que narran la historia de la victoria asiria sobre el reino de Judá durante el asedio de Laquis en el año 701 a.C. En el año 700 en adelante, antes de Cristo, formaron como una decoración del palacio de Sennacherib en Nínive, el actual Irak. Y este relieve se encuentra en el Museo Británico de Londres, ¿no? Eh, y hay muchos más hallazgos, descubrimientos arqueológicos que hacen mención al texto bíblico, a la historia bíblica, a personajes bíblicos, a objetos bíblicos, a ciudades, a situaciones que se dan y que nos dan luz, nos ayudan a entender mejor cómo la Biblia nos quiere transmitir hechos históricos importantes, personajes que aunque para la Biblia no es importante el personaje, el lugar, el hecho, sino que hacia dónde va apuntando todo eso, ¿no? El propósito principal de la Biblia es no que encuentren hallazgos arqueológicos para que comprueben que ella tenía razón, sino que el propósito importante es mostrar un mensaje a la humanidad que tiene que ver con la salvación que hay a través de Cristo. ¿Ya? Eso entonces. ¿Alguna consulta, comentario, pregunta que tengan? Espero que haya ayudado a ampliar más la información que tenían en la selección 2, donde también se mencionan descubrimientos, se menciona, ¿no es cierto?, el propósito de la arqueología, se mencionan la visión importante que hay que tener de hacer la interpretación objetiva adecuada de la arqueología, ¿no? Y yo aquí le quería mostrar con imágenes un poquito eh, estos hallazgos importantes que van sustentando, ¿no? Van reafirmando lo que el texto bíblico dice y nos iluminan a entender mejor también estos hechos. Ok, ahí estamos. Ya. ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Pastor, Sí, hermana Sandra. sí, sí. No decir que, bueno, muy interesante en realidad, como usted dice, y me pasa que al leer el estudio, no siempre entiendo, pero cuando tenemos la clase, como que se abre un poquito más el entendimiento Sí, y, y claro, aparte con los dibujos, todo lo que usted va explicando es súper bueno. qué Así bueno. que, no, bien, bien. Gracias, Pastor. De eso se trata, ayudarle a entender, a aclarar, ¿no?, la lección misma y dar un poquito más de información también, ¿no? Bueno, en la tercera lección que viene, eh, hay también un tema importante donde vamos a entrar a conversar sobre la
autoridad de las escrituras, ¿no?